Hola, 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 que Dios les bendiga a todos, a todas. Les saludo con la paz y el amor de Jesucristo. Sean pero muy bienvenidos a este su programa Radio Perseverando hasta el fin. Me voy alejando. Bueno, si quiere que esté en el agüita, ahí estoy en el agüita. Ríos de agua viva, amén. Ahí estoy más en el agüita. Bueno, Dios les bendiga a todos, amén. Antes de empezar el programa, ¿sabe qué voy a hacer al revés? No al revés de lo que yo hacía. Voy a cantar primero, amén. Voy a cantar una alabanza de inspiración y después estaré pasando a un lindo mensaje de Dios, amén. Gloria a Dios. Dice, ¿sabe cómo dice? Dice, el rugido del enemigo son palabras negativas. Rúgele tú también con palabras positivas. El rugido puede parecer tormentoso, lo del enemigo, ¿cierto? Pero mi Dios es el Todopoderoso. Qué hermoso, ¿amén? Así que voy a cantar esta alabanza, ¿amén? En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Jesús. El rugido del enemigo son palabras negativas. Rúgele tú también con palabras positivas. El rugido parecer tormentoso, pero mi Dios es el Todopoderoso, pero mi Dios es el Todopoderoso. El rugido del enemigo son palabras negativas. Rúgele tú también positivas. El rugido puede parecer tormentoso, pero mi Dios es el Todopoderoso, pero mi Dios es el Todopoderoso. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito mi Dios. Casi ya
casi llego a la otra canción, a la otra alabanza. Amén. Esas son alabanzas de inspiración que Dios me ha dado por su gracia y misericordia. ¿Amén? Bueno, en los mensajes ahora viene la palabra de Dios. Amén. Y escúchala, porque esto dice así, dice la pregunta: ¿qué bloquea tu crecimiento o qué detiene tu crecimiento? Crecimiento de seguir en el Señor, de seguir en el Señor, de continuar tu crecimiento, de crecer en la palabra de Dios, de formarte, de seguir, porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin será salvo. No es que todos los días estás, sino que tú perseveras, ¿entiendes? O sea, un día puede que no, por ejemplo, yo no he estado, hay días que no he estado en el programa porque hay cosas que ayer estuvimos arreglando acá, ve, todo esto ya tiene un tremendo espacio, ya todo esto es tiempo, es arreglar, todo eso, ¿ya? Y Dios bendiga a quien lo hizo, ¿me? Pero todo esto es también es tiempo, ¿ya? Tiempo, dinero, todo. Pero ¿qué detiene tu crecimiento? ¿Qué detiene lo que Dios te ha llamado a hacer? A veces, muchas veces es el miedo, porque el miedo te paraliza. El miedo te deja así, te deja ahí parado. Entonces tú ves el miedo, pero no ves la fe. La fe, o sea, el miedo es lo contrario. Ando con todo un cordón aquí. El miedo es lo contrario de la fe, ¿cierto? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, el miedo es al revés. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, yo sé que Dios está aquí, Dios está con nosotros. No necesito tiritar, gritar mucho, no, porque Dios está. Yo no lo puedo manipular a Él, yo no lo puedo hacer porque muchos creen que uno manipula a Dios gritando y haciendo. No, recuerda que Dios en el susurro, en el silbido apacible, le habló a Elías. Entonces, pero yo sé que Él está aquí y esa es la fe. Pero el miedo no, el miedo es lo que te dice el enemigo, son palabras negativas. Te vas a morir y que vas a ser igual que tu padre y no sirves para nada. Eso son palabras negativas, pero la fe, la palabra de Dios te produce fe, te produce no miedo sino valentía. ¿Me? Y de eso vamos a tratar hoy día, vamos a tratar en Jueces, ahí mismo donde estamos, Jueces 6, 11, 13, dice, el ángel le aparece a Gedeón, ¿cierto? Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita. Y su hijo Gedeón, Joás era el papá, Gedeón el hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Hasta el 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó de Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Amén. Es una buena historia. Aquí le aparece el ángel a Gedeón. Pero vamos a ir un poquito más atrás. La Biblia dice que el pueblo de Dios, ¿cierto? Tal vez Gedeón no, pero el pueblo dice que el pueblo adoraba ídolos. Adoraba a Baal, adoraba ídolos. Amén. Y ídolo es todo aquello que te aparta de Dios. O sea, si tú estás todo el día en algo que no es... No estoy diciendo que no puedas ver noticias, que tú no puedas ver la televisión, sí, pero si todo el día estás en eso y las 24/7 estás siempre en eso, aunque tienes que dormir, pero siempre puede ser tu trabajo, que tú le das mucho al trabajo y no le das tiempo a Dios, ni siquiera una vez a la semana. Entonces ya eso se convierte en un ídolo.
tus hijos, tus nietos, o hasta tus perritos. Uno quiere a los perritos, yo amo a los perritos, pero no son mi ídolo, mi Dios, el único Dios a quien adoro. Entonces, un ídolo es cuando uno dice, ya no voy a la iglesia porque viene visita, vienen mis hijos, vienen mis nietos. No, es el tiempo que tú tienes para el Señor. Entonces tú tienes que decir, no, mire, usted me espera aquí o me acompaña y voy a servirle al Señor. Porque si no, de lo contrario, toda la semana eso se convierte en ídolo. Eso es un ídolo. El cocinar. No voy a la iglesia porque tengo que cocinar. Es un ídolo. No estoy diciendo que no hay que cocinar, no estoy diciendo que no hay que ver tus hijos, tus nietos, no estoy diciendo. Es que tú estás reemplazando el tiempo que tú le vas a dar a Dios por algo, por otra cosa, un sustituto. Lo estás reemplazando a Dios, o sea, no le das el lugar a Dios. Entonces, allí está lo malo. Entonces, eso se convierte en un ídolo. Entonces, ellos adoraban ídolos, y los ídolos no eran unas cositas chiquititas que le prendían velitas, no, son unas cuestiones grandes de oro, de plata que adoraba el pueblo. Y por esa causa vino la mala escasez sobre todo el pueblo de Dios. Entonces los enemigos venían y le robaban toda la economía, todo lo que ellos sembraban. Después veían que había la cosecha y le robaban todo. ¿Por qué? Porque había una idolatría. Pero también Gedeón lo que tenía, lo que paralizaba a él, porque recuerde que apareció el ángel, ¿cierto? Apareció el ángel de Dios y le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente, que de forzado y de valiente no tenía nada, porque no era ni esforzado ni valiente. Pero Dios llama las cosas que no son como si fueran. Mira qué hermoso, porque Dios no le dijo, oye, cobarde, que te andas escondiendo. No le dijo así, sino le dijo esforzado y valiente. Mira qué hermoso cuando Dios cambia el panorama, porque su voz, su palabra nos cambia. Amén. Por ejemplo, a un enfermo tú no le vas a decir, si tú le dices, que está pálido, no, pues tú le dices, confiemos en Dios, va a salir adelante. Si uno tiene un problema, vamos a salir adelante. Llamamos las cosas que no son como si fueran en el lado positivo. Amén. En la palabra de Dios. Qué hermoso. Entonces Gedeón, claro, se reconoció, dijo, bueno, nosotros, si Dios está con nosotros, dijo, varón esforzado y valiente, que Dios está contigo. Le dijo el ángel, entonces le dijo, si Dios estuviera con nosotros, ¿por qué los madianitas están haciendo todo esto y nos roban el trigo y todo? Pero había una causa, y él tenía miedo. La verdad que Gedeón era miedoso. Lo que tenía, la sombra que tenía Gedeón era el miedo, de verdad que era el miedo, ¿ya? Entonces, vamos a leer, estaba bajo la sombra del miedo. En Jueces, ahí mismo, 6, 15, 16, ahí mismo, dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Ya? Entonces, claro, él le pidió señales al Señor, ya estaba bajo la sombra del miedo, por eso que le decía lo negativo, le decía, mi familia es pobre, claro, porque vienen los medianitas, nos quitan toda la economía, ya, pero el Señor le llama varón esforzado y valiente. Qué hermoso, ¿cierto? Mira, bueno, en este proceso, cuando Dios le dice a Gedeón, también ocurrió algo, que dice que Gedeón en la noche destruyó todos los ídolos, todos los ídolos de Baal, todos los ídolos, que ellos adoraban. Todos los ídolos los destruyó. Entonces, a la mañana siguiente venía el pueblo, imagínate el pueblo, que los ídolos son los que lo tenían pobre, la idolatría son las que los tenía en mala economía.
ya la idolatría. Entonces, pero venía todo el pueblo a matar a Gedeón, porque le decían a Joás, su papá, ¿dónde está Gedeón? Porque destruyó los ídolos, lo que nosotros adorábamos. Entonces el papá le dijo, bueno, el que levante mano contra él muera ahora mismo. Ya no pudieron hacerle nada. Entonces a Gedeón, porque Dios estaba con él. Dios le había dicho que iba a derrotar a los madianitas. Entonces, Jueces 6:34, ahí mismo Jueces 6:34 dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, vino el Espíritu, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. O sea, vino el Espíritu de Dios sobre él. Y cuando viene el Espíritu de Dios no tiene miedo. Ya el Espíritu de Dios no es un espíritu de miedo, sino que es un espíritu de poder, un espíritu de fuerza. Amén. No es un espíritu de temor, ya no hay temor. Porque dice la Biblia, incluso dice la Biblia que Él ha derramado su amor en nosotros. Dice, y el perfecto amor de Dios, el perfecto amor, echa fuera el temor. Entonces viene el Espíritu de Dios de Él y se fue el miedo de Gedeón. Amén. Se fue el miedo de Gedeón. Pero mira lo que sucede, porque estaba bajo la sombra del miedo, de la incertidumbre, por eso. Y eso es lo que detenía, muchas veces detiene tu crecimiento, el miedo a abrir la iglesia, vendrán, no vendrán. No tienes que tener miedo. Ahora, mira, vamos a leer en Jueces 7, 2, 3, en Jueces 7, capítulo 2, versículo 3 dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad, y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Bendito sea el Señor. Amén. Porque el Señor le dijo que eran demasiados, eran 32,000. Claro, que los madianitas, los enemigos, con sus animales eran como la arena del mar, eran bastante. Pero el Señor dijo, no sea que después ellos se alaben y ellos digan, con mi fuerza, que fuimos muchos, los derrotamos. Entonces el Señor le dijo, díganle que los que no quieren pelear, se vayan, regresen. Y así regresaron, eran 32,000. ¿Cuántos regresaron? 22,000. Entonces quedaron 10,000. Quedaron 10,000. Y lo más asombroso, que todavía el Señor dijo que eran muchos. En el capítulo 7, versículos 5, 6, dice así, entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, y aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyanse toda la gente, cada uno a su lugar. Después eran 32,000, ¿cierto? Después quedaron 10,000. Después le dijo, los que se tiren así a lamer el agua, así como un perro, ¿cierto? Yo creo que eso tipifica un poco de humillación, o sea, no humillación, sino humildad. Humildad, porque humildad es todo aquel que es enseñable, amén. Porque viene de humus, de polvo, de tierra. Entonces somos enseñados. Entonces los que lamieron el agua como un perrito fueron 300. Entonces los demás todos se fueron. Como eran 10,000, ¿cuántos se fueron entonces? 9,700. Eran 10,000, 9,700 se volvieron a su casa y quedaron 300 solamente. 300.
Y con todo eso Dios iba a hacer milagros, porque Dios es un Dios poderoso que no necesita mucha gente, porque Dios tiene sus escuadrones. ¿Sabía usted que Dios, si Dios quisiera haber hecho otra cosa, otro pacto, habría hecho otra tierra, otro Adán, otra Eva, habría hecho otra cosa, pero en su misericordia nos está mirando a nosotros? Amén. Él tiene millares y millares de ángeles. Dios es un Dios poderoso que aún nuestra mente humana, nuestra mente pequeña no lo alcanza a entender. Dios hace milagros. Amén. Solamente con 300. Entonces, ahí en Jueces 7:16 dice, y repartieron los 300 hombres en 3 escuadrones, ¿cierto? Fue de 100. Y dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. O sea, cántaros, amén. Entonces habían 300 hombres, ¿sí? 300 que estaban con sus trompetas y con unos cántaros, pero dentro de los cántaros había unas teas ardiendo. Solamente con eso, no tuvieron que ni guerrear, ni bomba, ni nada. No existía en ese tiempo. Entonces, ahí vamos a leer el 7, 20, 23. Dice así. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en las manos izquierdas las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Ya? Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Esos fueron los enemigos. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Mejola, en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Mira, qué hermoso. Fueron 300, ¿cierto? Él los repartió. Estaban todos los enemigos ahí, como la arena del mar estaban los enemigos, pero fueron 300 que puso en un lugar, 100 en un lugar, 100 en otro lugar, 100 en otro lugar, y solamente llevaban trompetas con una mano, en la otra llevaban unas cosas así como batea que después la rompieron, porque dentro de ellos llevaban una luminaria, nada más la luminaria, y eso lo rompieron para producir bulla. Entonces después llegaban la luz y llevaban las trompetas y empezaron a tocar las trompetas, nada más empezaron a tocar, porque por eso que también cuando empezamos a cantar a Dios, recuerda que Gedeón fue lleno de la presencia de Dios, entonces ya no hubo miedo, sabía que Dios iba a estar con ellos. Y además antes de eso, antes de que Gedeón repartiese a los 300 así, en 100, dice que él subió al campamento a ver, solamente escuchó a 2 que estaban hablando, y uno decía, hoy yo vi como como un pan así grande, y que venía contra todos los madianitas y nos destruía. Entonces ahí Gedeón se devolvió, ¿cierto? Estaba con su criado, se devolvió y dijo, realmente Dios está con nosotros, vamos a ganar esta batalla. Y ciertamente así tocaron, cada uno acuérdate que repartió en 100, pero rodearon todos los 300. Los 300 ya no eran las 32.000 ni 10.000, eran 300. Y nada más que esos 300 tocaron la trompeta y con otra la antorcha. Y la Biblia dice que Dios permitió que los enemigos se mataran entre ellos porque tuvieron tanto miedo. O sea, ya el miedo ya no estaba en Gedeón ni en el pueblo. El miedo estaba en los enemigos. Ahí estaba el miedo, en los enemigos. Y dice que se mataban uno a otro, otros huyeron. Pero de ahí los persiguieron y ahí mataron
mataron a los príncipes, los desgollaron y todo eso. Y ganaron, es cierto, ganaron. Y se acabó el miedo. Y a veces hay cosas que bloquean nuestro crecimiento, que es el miedo. El miedo, hay cosas que bloquean, pero antes del miedo también estaba la idolatría. Tal vez Gedeón no era el que idolatraba, no tenía, no dice la Biblia que él levantaba monumento a Baal y todo eso, pero dice la Biblia que el pueblo estaba en idolatría. Entonces, claro, y por eso venían los madianitos y hacían lo que querían. Muchas veces, mira, yo recuerdo una cosa, yo sé que es algo que no es fácil de cambiar porque yo voy a estar predicando, no. Pero imagínate África, o sea, la India, por ejemplo. La India no se puede comer ni siquiera una gallina, no se puede comer nada. Bueno, que antes no se podía, pero dicen que hay unas frutas hermosas, ricas. Pero dice que no se puede comer nada, porque ningún animal, porque ellos creen que el abuelo, el papá o el tío, el hermano o lo que sea, el hijo, está reencarnado en el animal. Y es una ley, o sea, no pueden comer. Y lo que pasa es que los animales que están haciendo se están comiendo la semilla, el arroz, el trigo, la fruta. Entonces la gente se está muriendo de hambre. ¿Y por qué? Por una idolatría. O sea, yo estoy 100% de acuerdo, no maltrato a los animales, de verdad, no maltrato a los animales, pero también no idolatría. ¿Entiendes? No idolatría, no, por supuesto, no vamos, yo tengo animalitos, no los vamos a maltratar, les damos todo, pero no idolatría. ¿Qué es lo que es idolatría? Cuando eso ya se convierte en tu Dios, cuando tú crees que ya eso es Dios y Dios está lejos, es cuando se convierte en tu Dios, entonces te empobrece. Hay cosas que son muchas y una persona también es perezosa, está todo el día viendo, no hace nada, no hace nada de Dios, no busca a Dios, también es una idolatría. Entonces de ahí viene todo lo que, claro, como Gedeón veía que el pueblo adoraba ídolos y venían los enemigos, siempre venían los enemigos, y él guardaba el trigo, lo estaba lavando, limpiando. Entonces, pero él lo que tenía era miedo, pero Dios le cambió esa forma, porque eso no lo dejaba crecer, porque bloqueaba su crecimiento. Muchas veces a ti te puede bloquear un crecimiento, tú tienes que empezar a pensar de dónde vino este miedo, porque la palabra produce fe. Y la fe es vida. La fe, la palabra es espíritu y es vida. La fe a ti no te va a importar nada, o sea, tú tienes valentía, porque es un poder. La palabra es espíritu y es vida, es poder de Dios. Entonces, y produce fe. Tú sabes que Dios está dentro de ti, o sea, es una convicción. No tienes que sentirlo, no tienes que gritar. No es la ropa, no es nada. Tú sabes que Dios está dentro de ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso es fe. Y la fe viene por oír. Y oír la palabra de Dios. Y cuando viene la fe, también el Espíritu, dice que la palabra es Espíritu y vida. Entonces vino el Espíritu sobre Gedeón. Recuerda que en ese tiempo no tenían la Biblia, como nosotros. Ni los discípulos tampoco tenían la Biblia, tenían pergaminos que se aprendían al Antiguo Testamento y seguían aprendiendo. Nosotros tenemos toda la oportunidad de aprender la palabra de Dios. O sea, esto de aprender, no que adoremos tampoco un libro, sino que el contenido, la palabra de Dios que entre a nuestra vida. Entonces produce fe y hace huir el miedo. Dice que el perfecto amor de Dios, tú sabes, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, el miedo. Entonces, porque eso te paraliza, eso te bloquea tu crecimiento. Muchas veces gente no quiere ir a la iglesia, que tiene miedo, que lo van a asaltar, que lo van a matar. Oye, si tienes la palabra de Dios, tú sabes que ángeles de Jehová acampan a tu alrededor. ¿A dónde está la palabra de Dios? Y tú sabes, si tú vienes, claro que las iglesias hoy día no terminan ni siquiera a esta hora yo estoy aquí adentro, pero termina de 8 a 9 o de 7 a 8, bueno, en mi país, yo no sé en otros
otros países, pero también o toman un Uber, toman un vehículo, toman un taxi, se van, pero Dios siempre va a estar contigo, Dios siempre te va a ayudar, te va a amparar. Cierto que no vas a andar a las 12 de la noche, ni a la 1, ni a las 11 de la noche tampoco, tú no te andas arriesgando, es verdad, no vamos a tentar a Dios, pero existe miedo, la gente no quiere salir de sus casas, hay gente que tiene, ¿cómo se llama esto? Claustrofobia, de salir de su casa hasta la misma casa, y hay gente que se ha muerto, se ha resbalado con una alfombra, se ha caído y se ha pegado en la cabeza y ha muerto en su propia casa. Entonces el miedo te paraliza, el miedo te bloquea, no te deja crecer. Gente que no quiere abrir sus iglesias porque ya tiene miedo de salir a comprar el pan, tiene miedo de todo. Entonces no es así, no es así. No, Dios te produce fe, te produce valentía. Eso es lo que hizo Dios con Gedeón. El primero le declaró victoria, le dijo: varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Si ahora Dios está dentro de nosotros, entonces después recibió el Espíritu Santo. Claro, él destruyó todo idolatría, porque esa idolatría también, eso mismo le producía miedo y querían matarlo, pero no pudieron. Entonces Dios estaba con él. Y el Señor no necesitó 32,000 hombres, ni 10,000, necesitó solamente 300. Y 300 que tocaran la trompeta nomás, alumbraran, tocaran la trompeta nomás, y ellos mismos se mataron entre ellos, después los persiguieron. Pero fue una victoria total, porque con Dios hay victoria. Con Dios hoy día la gente sí está llena de miedo. La gente, si tú estás escuchando el 99,9% de las noticias, te produce miedo. Pero si tú escuchas más la palabra, no estoy diciendo que nunca veas noticias, no, pero tienes que tener la palabra de Dios, primer lugar, la palabra de Dios, y la palabra de Dios te produce fe, te produce valentía, tú puedes caminar, tú puedes dormir, y por último, si te tiene que el Señor llevar, es tu hora, el Señor te lleva a la vida eterna, al gozo eterno, a la juventud eterna, a la felicidad eterna. Entonces tú no tienes que tener miedo, porque el miedo paraliza. Entonces nada de idolatría que puede producir que el enemigo venga, porque el enemigo no va a hacer nada, porque recuerda que los madianitas es como el enemigo, ¿cierto? Le quitaban toda la economía, pero el enemigo no hace nada sin permiso de Dios. Dios les daba permiso. ¿Por qué? Porque ellos estaban fuera de los pactos de Dios. Dios no le gusta que idolatren a otra persona o a nadie, que Él sea el primero. Por eso dice buscar el reino de Dios y su justicia, o sea, su presencia primero. Entonces eso es lo importante. Y ahí pudieron derrotar a todos los madianitas, nunca más sufrieron eso, pero también yo creo que nunca más levantaron ídolos, amén. Entonces eso es importante. Yo creo que Dios siempre está con nosotros, Dios nos defiende, ¿cierto? No importa que como tú empiezas, a lo mejor Gedeón empezó, no importa, sino lo importante es cómo tú terminas. Gedeón tal vez empezó temeroso, empezó con miedo, pero lo importante es cómo tú terminas. Y la palabra de Dios te saca el miedo. Estar escuchando, estar viendo la palabra de Dios, lo que tú estás haciendo ahora, escuchando la palabra de Dios, te saca el miedo y te empiezas a escuchar, no solo una vez, sino que siempre escuchando la palabra de Dios. Amén. No quiero irme sin antes hacer una oración por los que quieren recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Este es el momento que tú lo hagas. Amén. Aquí yo tengo algo. Amén. Se lo voy a mostrar. Es medio grande, sí. A ver, ahí no se ve. Ya, no importa. Ya. Si tú quieres recibir a Jesucristo, este es el momento que tú lo hagas. Amén. Repite después de mí: Jesucristo, vengo a ti. Te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y lávame con tu sangre. Y toma el control de mi vida. Sáname y sálvame. La presencia de tu Espíritu Santo cae sobre mí, arrancando toda tristeza y resentimiento. Contigo puedo perdonar y ser libre. En el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, déjame orar por ti, Padre, por todos los que
reciben, Señor, los que reciben oraciones, Padre, te reciben de corazón. Dios mío, yo los ato a la cruz de Cristo, a la salvación y a la vida eterna. En el nombre de Jesús declaro que han sido libres de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de tu amado Hijo. En el nombre de Jesucristo, Padre, oro por todos los que están en mi internet, por todos los conocidos, por conocer todos los que nos siguen en el programa de radio, Padre, toda nuestra familia que están en casa, las que están más lejos, Padre Dios mío, tu iglesia, Padre, por tu pueblo de Israel, por los gobiernos, los que están en eminencia, para que podamos seguir predicando libremente y vivamos tranquilos mientras vivamos en esta tierra. Oro por todos los animalitos a través del mundo, de norte a sur, de este a oeste, las aves, los peces, las plantas, los árboles. Oro también, Dios mío, por cada anciano, adulto, joven, niño, bebé, los que están en el vientre de su madre, los que están haciendo y los que están siendo abortados. Padre, por todo aquel que sufre, que está en coma, que está llorando, Señor, que está amarrado, encerrado o enredado, Señor, o atrapado, Señor, todo aquel que pasa hambre, pasa sed, pasa frío, pasa calor. Dios mío, Señor, oro por toda la humanidad en el nombre de Jesucristo, Señor. Dios mío, Señor, y todo yugo del diablo, del mundo, de la carne, todo yugo de posesión, obsesión, opresión demoníaca cae por tierra, se corroe, se oxida, se pudre y las vidas son sanadas, son libertadas, son bendecidas. Dios mío, las vidas, Señor, reciben de ti. Padre, son auxiliadas. Envío ángeles, ministradores de tu palabra, que los cerquen, los guarden, los protejan. Padre, gracias, Dios mío, por esta tu palabra maravillosa. Gracias, Dios mío, porque tu Espíritu Santo, Dios mío, tu presencia, Dios mío, cambia, Señor. Dios mío, tú llamas las cosas que no son como si fueran y nos cambias, Señor, Dios mío. Gracias, Señor, Dios mío, tu palabra nos produce fe, nos quita el miedo, Señor. Dios mío, Señor, y ya no estamos bloqueados en nuestro crecimiento, sino que podemos seguir creciendo, podemos seguir, Señor, perseverando en ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, porque contigo, Señor, tenemos, Señor, Dios mío, la batalla y la guerra, Dios mío, ganada. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Y bendigo a todos, Señor, en el nombre de Jesús. Toda gloria y toda honra y toda alabanza es para ti. Amén. Un abrazo para todos, amigos. Un ósculo santo. Y Dios les bendiga. Y nos estamos viendo, si Dios quiere, el sábado. Amén. Bendiciones. Chao, chao.